solo en el ambiente, que no quede superficialmente, sino que puede internalizar en nosotros de una manera especial, ayudándonos a evolucionar, ayudándonos a alcanzar nuevos niveles y sobre todo a acercarnos a la imagen perfecta, a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos y yo sé que tú, Señor, hablarás esta noche. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero trasladarle un pensamiento que está ahí, he estado ahí, hermano, en estos estudios del servicio. Y vámonos así rapidito a Malaquías 3:16. Malaquías es un libro sacerdotal, Malaquías es un libro para sacerdotes. ¿Habrá algún sacerdote aquí? ¿Verdad que sí? Bueno, iniciamos con el libro sacerdotal, Malaquías. Estos versículos que vamos a leer, el 16 y el 17, tienen una riqueza, hermano, tienen una profundidad que deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a entender todo esto, hermano. Yo puse ahí algunas cositas en amarillo, pero no es ese el tema. Pero dice, entonces los que temían al Señor, mire qué cosa, entonces los que temían al Señor, hermano, en medio, déjeme decir esto antes de continuar leyendo, en medio de un sacerdocio que estaba bastante afectado, estaba bastante lejos de lo que el Señor quería, pero en medio de un sacerdocio así, habían unos cuantos ahí que temían al Señor. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Siempre donde hay rebelión, por ejemplo, hay unos pocos que se guardan. Siempre donde hay confusión, hay unos pocos que no se dejan contaminar. Hermano, siempre el Señor valora mucho los remanentes que quedan. Los remanentes. Cuando el pueblo se desenfrenó y se puso a adorar a aquel becerro, hubo una tribu que se privó de eso. Y fue la tribu de Leví, y por eso el Señor la escogió como la tribu sacerdotal. Pero siempre hay un grupo ahí de que, no, hermano, entonces aquí hay, en medio de todos los sacerdotes que andaban mal, el Señor ese es un libro donde reprende a los sacerdotes bastante, los regaña. Pero habían unos, mire, dice que entonces los que temían al Señor, se hablaron unos a otros, quiere decir que habían varios ahí que temían al Señor, se reunieron y hablaron unos a otros. Y en lo que ellos hablaban, dice, el Señor prestó atención y escuchó. Tremendo, hermano. Me gustaría quedarme predicando ahí, pero otro día. Dice, y fue escrito delante de él un libro memorial. Esa es otra cosa, mire. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Qué cosas estas, hermano. Pero vamos a irnos al versículo 17, que es ahí donde vamos a entrarle un poquito. Dice, y ellos serán míos, esos que temen, esos que estiman el nombre serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Y dice, hermano, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. En eso vamos a entrarle. No se puede conectar. Bueno, yo creí que según yo ya estaba conectado. Si usted iba leyendo ahí, dice al hijo que le sirve, pero si aquí está abierto. Vamos a ver. O se cerró esto. Miren, ahí lo abrí otra vez. Bueno, ahí hagan lo que tengan que hacer ustedes. Entonces, hermano, dice que esos que temen al Señor, esos que estiman el nombre, esos que hermano, se guardaron de no entrar en toda la contaminación que estaba el sacerdocio en esos días, ese remanente, por lo menos nos deja ver la Escritura que eran algunos cuantos, porque dice que se hablaban entre ellos. Hermano, ¿qué secreto hay cuando nosotros nos guardamos para el Señor? Y cuando buscamos asociarnos con gente que está en el mismo sentir de nosotros. Cuando no, por ejemplo, fíjense que ha estado también ahí saliendo ese versículo en mi mente, cuando David escribió en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anda en caminos malos. Pero dice, hermano, en lo que estaba estudiando eso del sentarse, también fui a dar ese versículo, dice que no se sienta en silla de escarnecedores.
Entonces, fíjese, hermano, que qué importante es que aquellos que, si nosotros, y eso lo dice la Biblia, si nosotros como hijos de Dios miramos que otros que en algún momento fueron nuestros hermanos, pero andan mal, fíjese que la Biblia nos dice como que debemos de apartarnos, hermano. Eso lo dice la palabra. Entonces, mire, hay un secreto en el que nosotros nos guardemos, hermano, en el que nosotros cuidemos nuestra santidad en el Señor, que nos apartemos, hermano. Fíjense que este grupo de sacerdotes, ellos como que habían identificado que los demás no estaban bien con el Señor, que andaban mal en su sacerdocio. Entonces ellos como que se apartaron, hermano, y entre ellos se hablaban. Y cada vez que se hablaban entre ellos, dice que el Señor ahí estaba y los oía. Mire qué cosas, hermano, los oía. Y dice que el Señor hasta mandó a traer un libro. Tráigame un libro memorial porque voy a poner los nombres de ellos. Y a ellos, cuando yo recoja mi tesoro, dice, hermano, yo los perdonaré como un hijo, como es perdonado, como un padre perdona. Voy a poner otro versículo. Como un padre, dice, perdona, pero no a cualquiera, hermano. Y yo quiero que aterricemos en esa frasecita: al hijo que le sirve. O sea, no basta con ser hijos, sino que al hijo que le sirve. Hay hijos que no sirven. Hay una promesa para los hijos que sirven. Por eso es importante el servicio, hermano. Por eso, mire, hermano, el servicio es un tema interminable. Pudiéramos dedicar años de hablar del servicio y no vamos a lograr a ver todo. Pero con que nosotros entendamos que el servicio es una de las cosas más importantes que el Señor nos dejó para que nos acerquemos a Él y vivamos en eso, y la importancia de servir al Señor, hermano, yo creo que nuestra vida va a avanzar. Mire, el mensaje que llevó este Moisés ante Faraón fue ese: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo. Ese fue el mensaje. Cuando Moisés se enfrentaba a Faraón, el mensaje era: dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si usted busca esa frasecita en el libro de Éxodo, del 2 en adelante, hermano, usted la va a encontrar varias veces. El mensaje es: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero, hermano, el servicio es importante. Entonces, aquí hay una comparación. Esta es una comparación que dice el Señor: yo los voy a perdonar como un padre perdona al hijo que le sirve. Pero fíjense que esa palabra perdón, hermano, no es tanto de que, mire, no es tanto de que andan mal, de que estén en pecado, no, fíjese que esa palabra perdón, miremos otras traducciones para que le voy a leer otro. No me había fijado que también anoté ese 18, el versículo 18. Entonces, va a ser perdonado como un hijo que le sirve, pero después dice: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío. Por eso el Señor está haciendo una separación ahí, hermano. El Señor ve ese grupito de sacerdotes que temían al Señor, que honraban su nombre, y Él les pone atención, les presta atención a lo que hablan, y escuchó buenas pláticas entre ellos. Entonces el Señor los escribió en un libro de memoria. Dice que a ese grupito, van a volver a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces ahí está el servicio. Tiene que haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero hay otras versiones, hermano, en ese verso 17. Mire, la versión al día no dice que va a perdonar, sino dice: tendré compasión de ellos. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Entonces, esta versión ya no dice perdonar, sino tendré compasión. Otra versión, creo que anoté aquí la versión oro, dice: yo los atenderé. Mire qué linda esa versión. Yo los atenderé benigno, es como yo los atenderé benignamente, como atiende el hombre a un hijo suyo que le sirve. Hermano, el servicio
el servicio es algo que debemos de entenderlo mejor. Esta versión que la Kadosh, la otra versión que la anoté ahí dice, yo los escogeré. Hay una diferencia entre el que sirve y no le sirve. Yo los escogeré, entre ellos como un hombre que escoge a su propio hijo, que le sirve. Entonces, hermano, mire, todo aquel que ya recibió a Cristo en su corazón, dice Juan 1:12, que el Señor le ha dado el derecho de llegar a ser hijo. Eso, todo aquel que ya recibió a Cristo, de alguna manera ya entró en eso de ser hijo, hermano. Pero ahora, ¿cómo evolucionar a ser un hijo que sirve? A ser un hijo que hermano, y mire, lo lindo de esto que nosotros lo podemos llevar a lo natural, y qué bonito es cuando hay un hijo que le sirve a uno. Uno puede decir, qué útil mi hijo, cómo me ayuda, aunque sea en cosas pequeñas, pero le ayuda, hermano. Aunque sea alcanzarme el control, ya se lo lleva, ya le sirvió. Mira, anda, déjame esto allá, y ya le sirvió. Y eso agrada, pero qué feo es cuando uno, hermano, le pide algo a un hijo, que haga algo, y amurra la cara, hermano. Ay, papá, otra vez. ¿Cómo se siente uno? Así como, Dios santo, hermano, en mis tiempos no le hablaban a uno, hermano. En mis tiempos que uno le dijera así al papá, olvídese, hermano. Entonces, un hijo que sirve, un hijo que es útil. Un hijo, hermano, que el padre está agradado porque le sirve. Entonces, fíjense que hay una parábola en Mateo 21:28. Mire esto, hermano. Aquí hay dos tipos de hijos, para que vayamos entrando un poquito en el tema. Pero ¿qué os parece? Esta es una parábola que cuenta el Señor Jesucristo. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Mire ese hijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. O sea, de primera dijo, no quiero. Pero después como que entró en razón, dijo, mi papá me está pidiendo algo. Yo soy un hijo, yo tengo que obedecer. Entonces dice que arrepentido, dice esta versión. Hay otras versiones que no dicen esto, pero esta versión de las Américas dice, arrepentido, fue. No quiso, pero fue. Ahora mire el otro lado de la moneda. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Eso es, él le dijo, hey hijo, anda a trabajar a la finca hoy, anda a trabajar a la viña. Pero él respondiendo dijo, yo iré. Pero no fue. Entonces, ahí hay dos hijos. Hermano, yo diría, uno útil y el otro inútil. Uno que sirve y otro que no sirve. Pero al final, los dos son hijos. Hijos del mismo padre. Hermano, con los mismos derechos, con las mismas, si usted quiere, con las mismas también responsabilidades. Pero el punto es que los dos reciben la misma orden. Uno de principio dijo, no quiero. Pero al final fue. Después el Señor sigue hablando y dice, ¿quién de estos obedeció? ¿Quién de estos hizo lo bueno? Hermano, aunque sea regañadientes, pero lo hizo. Que tampoco no es, hermano, no es lo correcto. No es lo correcto. Me gusta esta versión porque de alguna manera, hermano, nos deja de que él se arrepintió de lo que hizo. Arrepentido fue y hizo lo que su padre. De alguna manera esa versión a mí me abre un panorama en decir que pidió perdón, se arrepintió y al final enmendó y fue y sirvió. Y el otro hermano que solo prometió que iba a ir y al final no fue. Entonces, fíjese, hermano, que nosotros como hijos de repente podemos entrar en una situación como estas. Que el Señor nos demanda algo y nosotros no me gusta eso. No quiero eso. Pero la obediencia, por eso a este subtítulo le puse obediencia o desobediencia. Hermano, ¿en qué lugar vamos a estar? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? Porque aquí hay dos hijos y vamos a hablar de algunos hijos, hermano. Pero yo creo que a donde tenemos que llegar, amados, que el Señor nos ayude. Mire, que el Señor nos ayude y que podamos entender un versículo que está aquí. Vamos a ver el otro, creo yo, o primero creo que puse aquí primero algunos hijos que no, hermano, mire, no
no la hicieron, hermano. Mire, aquí hay dos sacerdotes, Nadab y Abiú. Son hijos de Aarón, que ellos servían con su padre en el templo, servían. Ahí estaban con su papá, sirviendo. Hermano, pero en una de esas van, mire, van con sus trajitos a querer ejercer sacerdocio. Dice la Biblia que fueron hermano, borrachos a querer ofrecer el fuego del Señor y llevaron un fuego extraño. Entonces fíjese, yo puse estos casos aquí, hermano, porque son bien similares. Voy a ver si los pongo todos. Los que anoté aquí son 5 casos, pero son bien similares. Hijos sirviendo con sus padres, hijos que daban un servicio a Dios con sus padres, pero que terminaron deshonrando a sus padres. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del sumo sacerdote, hermano, que ellos servían ahí juntamente con su papá, pero de alguna manera se torcieron en el servicio, no hicieron el servicio como deberían de haberlo hecho. Ofni y Fines, otros personajes, hermano, hijos de Eli, que también de alguna manera servían con su papá les había delegado algunas funciones, hermano, dentro del templo y no las hicieron bien. Es decir, hermano, hijos desobedientes, hijos que servían de manera desobediente. Por eso le anotaba aquel caso, el caso anterior, los 2 hijos, sí, uno fue obediente y el otro desobediente. Entonces hay que ir a ver todos los hijos que desobedecieron en algún momento, hermano. Mire, Joel y Abías eran hijos de Samuel, un tremendo hombre de Dios. En ese versículo que le anoto ahí, hermano, dice que Samuel los puso también a que le ayudaran a juzgar al pueblo. Samuel estaba siempre en funciones, pero les había delegado ciertas áreas de Israel para que ellos la juzgaran. Pero empezaron a dejarse sobornar, empezaron a agarrar sobornos, dice la Biblia, se corrompieron. Y entonces esos también 2 hijos de un tremendo hombre, hermano, que de alguna manera no siguieron los caminos de su papá. Son hijos, mire, yo puse este tema aquí, este subtítulo, son hijos que deshonraron a sus padres, lo deshonraron. Por eso, hermano, el hijo que sirve va a ser perdonado. El hijo que sirve, hermano, va a recibir compasión. El hijo que sirve va a ser escogido. El hijo que sirve siempre lleva una vida mucho más alta que cualquier otro que no sirve. Hermano, el que sirve tiene grandes beneficios. Vamos a ver algunos casos ahí. Absalón es otro, hermano. Absalón es otro que se opuso a su papá. Y yo creo que vamos a hablar un poquito del hermano mayor del hijo pródigo, que aunque dijo, siempre te he servido y nunca te he desobedecido, pero yo creo que es un hijo también que no pudo entrar, hermano, al servicio correcto. Entonces, como hijos de Dios, y es que hay muchas cosas que decir aquí, hermano, como hijos de Dios, debemos de buscar agradar al Padre. Debemos de buscar agradar al Padre. Mire, voy a hacer algo aquí en la pizarrita ahorita. Hoy sí me regalaron unos buenos marcadores, hermano. ¿Dónde los hallaron? A saber, va, pero mire, puras brochas parecen, pero entonces, hermano, mire, nosotros tenemos, vamos a ver si puedo usar estas cosas. Sí, yo creo que sí. No, es padre que quiero poner, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí padres, voy a poner 3 veces esa misma palabra, padres y padres. Entonces, tenemos padres biológicos, y esto me va a servir para lo que voy a explicar después. Biológicos, tenemos padres espirituales y tenemos un Padre celestial. Voy a poner aquí solo Padre celestial, un Padre celestial. Y en todo esto, hermano,
abarca lo que vamos a ver hoy, porque en lo biológico es, hermano, todo padre, todo hijo debe de buscar servir a los padres. De alguna manera, hermano, servir a los padres biológicos. Mire, que en una casa donde hay padres espirituales, qué bueno que hayan hijos que sirven en la casa. Y al hacer estas dos labores, seguramente vamos a servir a nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, qué importante, hermano. Y según los casos, yo creo que me voy a saltar unos casos, fíjese, porque quiero que veamos esto. En todos los casos lo podemos ver, pero donde quiero verlo, hermano, es con David. Entonces, mire, ¿dónde mira primero, Señor, cómo somos, hermano? Mire, a veces queremos ser buenos aquí, pero no aquí. Y yo creo que el Señor, hermano, mire, hay un principio en la Biblia que es bien importante que lo analicemos. Y ese versículo está ahí en las cartas, en las epístolas de Juan, donde el Señor dice: si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Entonces le diría, si no podemos nosotros tener una buena comunión con nuestros padres biológicos, benditos los que tenemos todavía nuestros padres en esta dimensión, hay unos que ya no los tienen, hermano, digamos, pero si nosotros no podemos servir a nuestros padres biológicos, ¿cómo vamos a pretender a servir en la iglesia? No, es que el orden, el Señor sí, hermano, quiere enseñarnos ese orden. Entonces mire, esto, hermano, es importante que lo analicemos en algunos casos que vamos a ver hoy. Quiero que entremos a ver esos hijos que sí sirven, esos hijos, así le puse el tema, hijos que sirven, hermano. Viendo estos muchachos, nosotros vamos a entender, hermano, cómo es un hijo que sirve, pero que agrada con su servicio a Dios. Ya no le leí, o será que no lo anoté. Yo creo que no anoté ese versículo, pero quisiera leérselo. En la versión PDT, Salmo 37:4. Quiero leerle ese versículo. Si usted tiene ahí su celular, su computadora, su aparato electrónico ahí, busque el Salmo 37:4 en la versión PDT. Que ese versículo a mí se me quedó hace mucho tiempo en la mente, hermano, cuando me lo enseñó mi pastor. Salmos 37:4. Deleítate. Solo que voy a poner la versión PDT, vamos a ver la PDT. Dice: disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Pero es disfruta sirviendo al Señor. Disfruta sirviendo al Señor. Es, hermano, que lo vamos a hacer con deleite. Servirle a nuestro Padre Celestial con deleite. Entonces dice ahí: disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Entonces, hermano, el servicio, de veras, el servicio no debe de ser algo cargoso, hermano. No debe de ser algo que a nosotros nos cueste, sino que podamos servir al Señor con deleite. Pero entre mejor entendemos que es servir al Señor, vamos a lograr ese deleite. Veamos este primer hijo que vamos a ver aquí. Dice que entonces Abraham dijo a sus siervos. Yo anoté ahí, yo subrayé ahí la palabra siervos. Porque mire, hermano, los siervos, hay siervos que no son hijos. Y estos siervos que Abraham deja ahí son siervos nacidos en casa, no son hijos, sino que son hijos de esclavos. Dice: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo el muchacho, ahí está el muchacho, es Isaac. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y mire, hermano, hoy el Señor me daba algo nuevo con esto, y es: hay siervos que llegan hasta cierto nivel, pero el siervo que es hijo llega a otro nivel. El hijo que sirve sube el monte. El hijo que sirve llega más allá, hermano, de solo ser siervo. Entonces esto es importante que lo analicemos. Dice que él le dijo a sus siervos: ustedes hasta aquí se quedan, hasta este nivel se quedan. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos.
Entonces, hermano, el servicio también es adoración. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Es decir, aquí hay un hijo que sirve. Aquí hay un hijo que lleva una carga que bien la puede llevar el padre, pero el padre tiene la confianza de podérsela depositar a su hijo y que ese hijo la va a llevar y hermano, va a cumplir con esa comisión. Mire, tal vez nunca hemos visto ese versículo de esta manera, tal vez nunca hemos visto este pasaje de esa manera, pero ahí hay un hijo que sirve. Ahí hay un hijo en el cual el padre puede depositar su confianza, hermano, y ponerle una carga. Hermano, el servicio es responsabilidad. Entonces llevemos esto en los diferentes niveles. Mire, un padre de familia puede descansar en un hijo y darle una responsabilidad y saber que ese hijo la va a hacer, hermano, sin ningún problema. Se puede descansar en él. Te voy a dejar esta actividad, aunque sea algo sencillo, que sea yo una madre que le diga, mira, fíjate que no me dio lugar de lavar los trastes hoy. Te recomiendo que me laves esos trastes hoy. Cuando yo venga quiero hallar la cocina bien hacia. Ya le dio una carga, le dio una responsabilidad, le dio una asignación. Puede descansar en ese hijo que va a sacar esa asignación. Es un hijo que sirve. Entonces viene Abraham, hermano, mira a su hijo, le dice a los siervos, ustedes se quedan aquí. Es decir, hermano, yo lo veo por el tema, lo veo de esta manera. Hasta aquí me van a servir ustedes, pero de aquí en adelante me va a servir mi hijo. Hasta aquí ustedes me van a servir, pero de aquí en adelante esta responsabilidad se la voy a dar a mi hijo. Hermano, y le puso la leña, dice ahí, mire, yo le subrayo ahí en verdecito, dice, puso sobre Isaac su hijo esa leña. ¿Qué cantidad? Pues no sé. ¿Cuánto trayecto iba a caminar? Pues dice la Biblia que caminó 3 días Abraham para acercarse a ese lugar. No sé de ahí al monte cuánto se tardaría. Pero lo cierto, hermano, es que hay un hijo que sirve. Hay un hijo, hermano, en el cual su padre puede depositar una responsabilidad y que sabe que su hijo la va a poder cumplir. Hermano, el padre no nos va a poner una carga, dice la Biblia, la cual nosotros no podamos soportar. Si el padre te puso una carga, es porque tú la puedes llevar, hermano. Si el Señor nos dio una responsabilidad, aunque nosotros nos miremos que no podemos, pero si el Señor te la dio, Él sabe que sí puede llevar esa carga. Entonces mira, un hijo que sirve, y aquí vayámonos evaluando todo. Un hijo que sirve va a tener responsabilidades. Un hijo que sirve, hermano, no va a estar así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me toca hacer? No, tiene una responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Vamos a ir poniendo algunas cosas aquí. El servicio es sacrificio. Yo no sé si Isaac estaba acostumbrado a cargar. Yo no sé si Isaac, hermano, le había tocado una labor como esa. Lo cierto es que ahora el padre le da una responsabilidad. Y él, por cuando leemos toda la historia, podemos decir, él cumplió con esa asignación. Y cumplió bien porque llegó al lugar. Ahí dice que sobre esa leña fue donde los pusieron a él. Entonces, eso me habla de sacrificio, hermano, mire, y traemos a memoria un versículo famoso que todos lo sabemos, cuando David dijo, no le daré nada al Señor que no me cueste. Entonces, a veces, voy a tomar agüita mejor para decir esto, porque, hermano, mire, cuando nosotros entendemos el servicio, cuando nosotros entendemos lo del servicio, podemos, hermano, mire, cuando nosotros entendemos lo que es servir al Señor, nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que realmente no hay nada mejor que servir al Señor. Y eso requiere sacrificio. Eso requiere sacrificio, hermano. Mire, hay unos de ustedes que están aquí sentados, que tuvieron discipulado ayer, están hoy aquí en la iglesia. Mañana tenemos reunión de liderazgo. El jueves tienen, por ejemplo, los hermanos tienen corderitos. El viernes hay culto. 5 días seguidos en actividades.
Es un sacrificio. Pero es que el que sirve a Dios tiene que saber que hay que hacer sacrificios. El que sirve a Dios tiene que saber, hermano, que en algún momento nos parece que muy pesada la cosa, pero si el Señor te ha puesto esa responsabilidad, vas a llegar bien, hermano. Vas a cumplir. Entonces, hermano, a veces nosotros tenemos un servicio bien light. No voy a ver a nadie, pero a veces solo nos gusta ponerle el uniforme. Pero cuando se trata de venir a asear, cuando se trata de venir a hacer otra actividad, cuando se trata de esto y lo otro, no, es que no puedo, hermano, estoy ocupado. Hermano, el servicio es todo. El servicio es todo. Mire, si solo queremos ponernos el uniforme, yo le diría, hermano, el servicio es sacrificio, ¿verdad? El sábado a las 6 de la mañana, no, que vayan otro, yo no puedo ir. Bueno, sus razones tendrá para decir no puedo ir, pero el servicio es sacrificio. Veamos ese punto, hermano, ese punto es bien importante. Ese muchachito, yo no sé cuánto le cansó llevar esa leña en sus hombros. Y cualquiera que la mirara, el Abraham tranquilo, solvente, caminando, y él, el niño cargado, el muchacho cargado, y encontraba a alguien ahí que injusto ese padre, ¿va? ¿Cómo es posible que cargó a su hijo? Hermano, el servicio es responsabilidad, el servicio es sacrificio. Mire, grabémonos esa palabrita, el servicio requiere sacrificio. No hay servicio sin sacrificio. No pretendamos darle un servicio al Señor que no cueste. Porque esa ofrenda, hermano, no va a ser agradable al Señor. David lo entendió. Mira, aquí está la tierra, yo te la regalo. ¿Sabes qué? Aún los bueyes yo te los regalo. ¿Sabes? Y si fuera poco, la leña yo te la regalo. No, dijo David, no le daré nada al Señor que no me cueste. Entonces, hermano, cuando sintamos eso de que muy cargado, entonces, Señor, yo no quiero sentir carga, yo quiero sentir responsabilidad. Hay una responsabilidad sobre mis hombros que el Señor me la ha confiado, y yo entonces voy a recorrer esa distancia. Voy a llegar, Señor, porque tú pusiste esa responsabilidad sobre mí. Hermano, punto número 1, el sacrificio. El servicio es sacrificio. O sea, el servicio sin sacrificio, perdóname, pero yo creo que el Señor no toma como una ofrenda eso. El servicio sin sacrificio. Entendamos, y no estoy, hermano, sacando conclusiones propias, no, aquí está en la palabra. Y podemos agregarle muchos otros versículos, hermano, que como los turnos sacerdotales, por ejemplo, los turnos sacerdotales en el Antiguo Testamento estaban así también como los tenemos nosotros. Entraban el sábado y ellos entregaban hasta el siguiente sábado. O sea, había una hora donde el turno anterior le entregaba al otro turno, y ya, hermano, era un servicio de 8 días. Era un servicio, hermano, de 8 días. Entonces vamos a ver otros casos. Pero recuerde, el servicio requiere sacrificio. El servicio requiere sacrificio. Que el Señor nos ayude, hermano. Mire, es que quisiera mencionarle muchas cosas aquí. Como hay algunas áreas como que tienen una mayor responsabilidad que otras, pero yo creo que todos deberíamos de entrar, hermano, en que el servicio es un sacrificio. Mire este otro. Entonces dijo, sírveme. Yo no sé si me da chance de ver todo esto, hermano. Ya llevo 35 minutos. Si no, le vamos a dar continuación, porque es que yo necesito explicar algunas cosas que están aquí, hermano, en la Biblia, y que están cabalmente con un hijo que sirve. Isaac es un hijo que sirve. ¿Qué requirió Isaac para servir? Sacrificio, esfuerzo, esmero. Hermano, ¿cómo será subir un monte cargado? ¿Cómo será? Imagínese usted cómo será subir un monte, hermano, y llevando una carga. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere valentía. Entonces dice ahora otro hijo, ahora un hijo de Isaac. Mire cómo esto, hermano, está representado en padres biológicos, padres espirituales, pero lo vamos a ver con otros casos. Primero Dios podamos llegar ahí. Entonces dijo, sírveme, está hablando Isaac a Jacob, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió.
y comió. Y le trajo también vino y bebió. Entonces aquí hay un hijo que sirve y se llama Jacob. Está sirviendo a su padre Isaac. Un hijo que sirve, un hijo que sirve. Y usted sabe toda la bendición que tuvo, hermano, Jacob después de ese servicio. Usted sabe todo lo que pudo lograr en ese servicio. Pero es importante que analicemos algunas cositas aquí. Es importante qué es lo que pasó antes de. ¿Cómo llegó Jacob a ese servicio? ¿Qué hizo Jacob para llegar ahí? Recuérdeme algo que hizo Jacob para llegar ahí, para poder llegar ante el Padre. Identidad. Tuvo que tener una identidad, tuvo que adquirir una identidad. ¿Qué más? ¿Ah? Vestiduras. Sí, importante todo eso. Sacrificio. Hubo un sacrificio, hubieron 2 corderitos que murieron ahí. Y de esos corderitos él se vistió, le pusieron en las manos. Su madre vino y agarró el traje de su hermano mayor y se lo dio a él, vestiduras. Aprendamos algunas cosas bien prácticas, hermano. Pero mire, a veces, aquí sí creo que más o menos hemos tenido algunos líos, pero viera, hermano, allá donde servíamos nosotros, qué problema con los uniformes, hermano. Ay, no, usted qué feo se ajustan, ¿cómo me voy a poner eso yo? Mire esa camisa, qué color más horrible. Mire esa moda, no, eso no. Una vez la anciana puso que, no sé, la anciana era bien así, puso que se pusieran las hermanas, que se pusieran una canastita aquí, hermano. Mire, hermano, una murmuración, hermano. Aquí está mi esposa que le diga. Yo creo que ella no murmuró. ¿Ah? ¿Ya ve? Hasta ella, hermano. Es que no era muy bonito. La verdad es que no era muy agraciado eso. La verdad no se miraba tan así como, ¿cómo le dicen a eso, hermano? Sí, pero tiene una palabra eso. No, es que no se miraba mucho el glamour. Sí, hermano, desentonaba. Pero al final la anciana lo había puesto, pues. Es que, mire hermano, a donde quiero enseñarle aquí, Jacob para llegar a servir se tuvo que dejar vestir. A él no le importó cómo le quedaba la ropa de Saúl. No le importó nada. Lo que él quería es dejarse, él se dejó vestir. Hermano, qué importante es que nosotros, de veras, nos dejemos guiar. Mire, Jacob recibió, hermano, yo le puse, yo creo que ahí está, mire, esa palabrita también se me grabó hoy a día. Hay que ser enseñables. Pero hay veces que hemos tenido líos, hasta, hermano, fíjese que el alfolí lo tiene que agarrar de esta manera, mire, no haga esto, no, y qué tanto protocolo para hacer, hermano, dejémonos enseñar, sigamos instrucciones. Un hijo que sirve. Está feo el mensaje hoy, ¿verdad? Pero es necesario, hermano, mire, con los hermanos de alabanza, también ahí, no, es que el traje lo voy a mandar a hacer a otro lado. Vaya, hermano, solo cuide que sea el mismo color, el mismo tono, para que tengamos unidad. Hermano, y a veces, hermano, dejémonos vestir. Y está así como literal, ¿va? Pero es que son cosas prácticas que en el medio del servicio, no, hoy toca corbata negra, no, yo no tengo negra, no me importa, me voy con una María. Hermanito, tratemos de venir en unidad. Se le pegó el loco a uno, dijo, no, yo no, hoy no voy a ir, hoy voy a ir como yo quiero. Hermano, dejémonos vestir para servir al Señor. Dejémonos vestir, hombre, ¿verdad?
Mire, Jacob, usted lee la historia. Yo no estoy inventando. Usted lee todo. Lo que pasa es que no vamos a leerlo todo, pero usted lee toda la historia. Y él primero se dejó orientar, hermano. Primero le dijo: mira, ve a traer los corderitos. Pero, hermano, qué feo ha de ser que le empiecen a poner pieles de animal a uno aquí en las manos. Yo creo que Jacob, imagínese un rebelde. Mamá, vos estás loca. ¿Cómo me voy a ir yo con eso, mamá? ¿Cómo te pones a creer que voy a llevar esa ridiculez yo, mamá? Si hubiera sido un hijo rebelde, no se deja hacer eso, hermano. Mira, tráelo, yo lo voy a cocinar, le vas a llevar protocolos, hermano, aunque a veces parezca exagerado, pero es que hay un poder en la unidad. Hay un poder en la unidad. Y entonces cuando hay unidad en un equipo de servicio, cuando todos, hermano, estamos en un mismo sentir, y que no importa que la moda no me gustó, no importa si, porque, hermano, han habido casos de es que es muy flojo eso. ¿Por qué no más arribita, pastor? No, hombre, sí que no es a modelar que venimos, hermano. Pastor, ¿y por qué tan floja esa pantaloneta? ¿Por qué tan floja? Muy floja, pastor. No es a modelar, hermano. Mire, entre más unidad tengamos como equipo, aún en los uniformes, hermano, ese servicio le agrada al Señor. Mire, ¿sabe qué? Eso es como morir a uno mismo. No me gusta, pero en obediencia me lo pongo, Señor. Vaya, entonces, enseñable. Hermano, esto me habla de que, hermano, hay que saber escuchar instrucciones. Aunque, mire, es bueno también preguntar: ¿por qué lo hacemos de esa manera? Eso no es malo. Líder, ¿será que me puede explicar por qué lo hacemos de esta manera? Él va a tener una explicación por qué se hace. ¿Y por qué el uniforme así? Es que así está, hermano. Lo vamos, algún momento quizás lo vamos a cambiar, pero ahorita así lo tenemos, hermano. Entonces el ser enseñable, yo le puse a la par a eso discípulos. Un discípulo es un alumno. Un discípulo es alguien que se deja enseñar. Un discípulo es alguien, hermano, que no está cuestionando y esto porque no, lo que quiero es aprender, quiero hacerlo así, como lo tenemos estipulado. Es un discípulo. Fíjese que Dios santo, quisiera leer. Yo creo que voy a dejar una segunda parte de este tema, sí, a 45 minutos. Pero es que no podemos dejar leer algunas cosas. Miren lo que dice Hechos 6. En Hechos 6 hay un problema, hermano, donde la iglesia, algunos hermanos están inconformes porque no se están canalizando de la mejor manera las ayudas. Leamos algunos versículos. Ahí dice que el número de seguidores, pero voy a poner una versión que diga discípulos. Seguidores es discípulos. Otras versiones lo traducen como, y es discípulo, la palabra discípulos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, hermano, hay que tener bien claro que no todo creyente es discípulo. No todo cristiano es discípulo. No todo creyente, no todo el que cree es discípulo. Ya le voy a leer un versículo donde puedo dejarle en un solo versículo plasmado eso. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, dice, los discípulos, entonces los 12 convocaron, los apóstoles, digamos, entonces los 12 convocaron a la congregación ¿de qué? De los discípulos. Y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros, ¿de entre quiénes? Entre los discípulos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Mire la característica de un servidor: buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Pero ¿a dónde se fueron a buscar servidores? Yo creo que esto deberíamos sobre todo nosotros los pastores deberíamos de agarrar escuela de aquí. ¿Dónde fueron a buscar servidores? ¿Dónde estaban los discípulos? Los que se dejan enseñar, los que se sientan a aprender.
Hermano, entonces mire, todo servidor debería ser discípulo. Y a veces se puede percibir, hermano, que uno de pastor predica esto como para conveniencia. No, hermano, sí para conveniencia, pero para conveniencia de la iglesia. Para que demos un servicio correcto, un servicio como el Señor le agrada. Pero mire, pero ¿qué tal solo venir a servir y no venir a sentarse a ser discipulado? Mire, discípulos. Y usted me dirá, hermano, pero entonces no todo creyente es hermano, es discípulo. Mire lo que dice Hechos 18:8, que son versículos que yo los tengo ahí en mi corazón porque me han enseñado mucho. Dice, hasta marcaditos los tengo ahí, mire: Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Qué lindo, mire. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Tres cosas ahí: oír, creer y bautizarse. ¿Y qué dijo el Señor? Id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándoles. Alguien llega a ser discípulo cuando se bautiza. ¿Me lleva bien ahí el hilo, hermano? No muchitos, va. Creer, primero oír, por el oír viene la fe y se cree. Entonces uno puede ser oyente pero no creer, pero cuando el oyente cree se convierte en un creyente, ahí. Pero cuando ese creyente se bautiza se convierte en un, ¿estamos bien ahí? Ok, oyente, creyente, discípulo. El que oye cree, y el que cree, entonces que corra a bautizarse. Ahora, ¿qué hay que hacer después de bautizarse? Veámoslo en la Biblia. Por eso, hermano, por eso es importante quiénes son los discípulos. Vámonos a Hechos 2:42. Me salí totalmente, bueno, no me salí del mensaje para que veamos esto. Hermano, es bien importante. A veces tenemos descuidadito esto. Todo servidor debe de ser un discípulo. Desde el 41 leamos. Porque nos quedamos en que oyeron, creyeron y fueron bautizados. Pero ¿qué hay después de ser bautizados? Ya la hicimos. Ahí terminamos con ser bautizados. Mire, aquí nos deja la palabra, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero ¿qué dice el verso 42? Y esos que habían sido bautizados, esos que se habían convertido en discípulos ahí, se dedicaban continuamente, número uno, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, aquellos que se bautizaron, inmediatamente discipulado. Y no dice de vez en cuando, dice que ellos continuamente se dedicaban, número uno, a las enseñanzas. Eso es discipulado, hermano. Hermano, todo aquel que se bautiza ya se convirtió en discípulo. Pero imagínense que un muchachito solo se vaya a matricular a la escuela y no regrese en todo el año y quiera ir a reclamar las calificaciones al final de año. Fue un discípulo que no asistió a las clases. Es un alumno que solo se matriculó, pero no pasó, hermano, por las aulas. Hay muchos cristianos que se bautizaron, pero no siguieron el proceso de discipularse. Entonces, ¿sabe qué? Un servidor debe de ser alumno, un servidor debe de ser discípulo. Y déjeme elevar un poquito más esto. Todos somos servidores. El que le está predicando es un servidor, y para ser un servidor tengo que ser discípulo. No importa el nivel que tengamos, no importa en qué área sirvamos, todo servidor tendría que ser un discípulo. Tiene que haber alguien que le enseñe, hermano. Tiene que haber un momento donde nos sentemos, no a dar, sino que a recibir. Todos nosotros, todos los que servimos al Señor, debemos de ser alumnos.
¿Sabe qué me ha enseñado mi pastor? Y yo le agradezco, yo estoy agradecido con mi pastor por todo lo que nos ha enseñado. Pero ¿sabe qué dice? Que nunca dejen de ser discípulos. Cuando nos reúne como pastores, nunca dejen de ser discípulos ustedes. Es decir, nunca dejen de aprender. Siempre hay algo que aprender. Y a veces, hermano, de los pequeños aprendemos. A veces, hermano, de las hormigas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos manda a que miremos un animalito tan insignificante, hermano, pero dice que aprendamos de él. Hay maestros que no son humanos. Mire, ahí tengo un estudio, todos los animalitos que dice la Biblia que nos enseña. Mira la hormiga o perezoso. Ahí le habla que mire la hormiga, pero también dice, ¿acaso la golondrina no hace nido en la casa del Señor? ¿Acaso no va a habitar en la casa del Señor? ¿Qué nos está enseñando la golondrina? Que la casa del Señor es un buen lugar donde podemos hacer nuestra casa. Un animalito nos enseña. Entonces, hermanos, discípulos, no dejemos no dejemos de aprender, no dejemos de aprender. Todo servidor, el punto que estoy estableciendo aquí, hermano, ser enseñable. Todo servidor, déjese enseñar. Cuando reciba las instrucciones de su líder, déjese enseñar, hermano. Seamos dóciles. Yo quiero aprender cómo se hace eso. Mire cómo tienen organizadito aquí lo del parqueo, cómo está, hermano. Aprendamos, dejémonos enseñar. Jacob llegó a servir al padre. Fue un hijo que llegó a servir a su padre, pero primero se dejó enseñar, se dejó formar, primero se dejó vestir. Hasta cómo le iba a hablar, eso le enseñó su mamá. Hermano, fue un hijo que sirvió, pero primero recibió instrucción. Primero fue un discípulo. Hermano, no dejemos de ser discípulos. Todo servidor debe de ser discípulo. Ni un amén, pero todo servidor debe ser un discípulo. Dos casitos, hermano. El servicio es sacrificio, pero todo servidor también debe ser enseñable. 8 minutitos. Mire, nos vamos a saltar. Nos vamos a saltar. Lo vamos a ver el otro martes. Quiero que veamos David un poquito. En José también se cumple esto que quiero enseñarle, pero en David lo veo un poquito más claro, hermano. Mire, David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Un hijo que sirve. Un hijo que sirve. Él trabajaba con el rebaño de su padre. Entonces, ¿cómo servía David en lo biológico? ¿Cómo servía David en lo biológico? Pues era pastor. Él cuidaba las ovejas. Están en calidad estos marcadores. Tienen que decirme dónde los venden. Pero hermano, mire qué importante. Cuidaba las ovejas de su padre. Entonces ahí servía a su padre biológico. Era un hijo que sirve. Fíjese, hermano, mire, todo esto podemos verlo también en el sentido espiritual, pero otro día vamos a hablar de cómo a veces, hermano, se le confían ovejitas. Fíjese, hermano, que yo he entendido algo. Y qué bueno que lo entendamos también toda la iglesia. Yo por eso trato, mire, yo soy un predicador de, hermano, la cobertura. Valoremos la cobertura, hermano, no descuidemos la cobertura. ¿Sabe qué yo he entendido? ¿Qué he entendido yo? Que este rebaño realmente, usted como iglesia de Cristo, realmente, bajo la responsabilidad de quién está, es de mi pastor. Y mi pastor me envió aquí a mí a cuidar este rebaño. Pero yo tengo que estar consciente que esta iglesia, el que está sobre mí, es el pastor de esta iglesia. Solo que, hermano, no puede hacerse 1000 Germán Ponce y andar en cada ciudad, ¿va? Lo que el Señor hace un brazo extendido para que la misma visión que está allá en la central pueda, hermano, traerse acá. Entonces Él delega, Él envía un pastor para que pueda cubrir
este rebaño. Pero al final yo digo, estas ovejitas son de mi padre espiritual. Solo que las estamos cuidando aquí, las estamos pastoreando. Entonces qué importante es entender cuando nos dan una asignación, hermano. Y David entendió eso, fíjese, David entendió eso, que las ovejas no eran de él, las ovejas eran de su padre. Entonces él las cuidaba, él las atendía, él servía a su padre cuidándole sus ovejas. Tal vez tenía otros servidores que le cuidaban sus cultivos, que le cuidaban sus cosas en su casa, pero David, él servía a su padre cuidándole su rebaño. Entonces, hermano, vemos a un David que sirve a su padre biológico, pero de repente este David empieza a servir. ¿Sabe que David le decía padre a Saúl? ¿Se ha leído eso usted? ¿O no lo ha leído? Tal vez buscan ese versículo donde Saúl le llama padre, perdón, David le llama padre a Saúl. Entonces empieza a servir a Saúl. Pero ese ya no es un padre biológico, es un padre espiritual. ¿Cómo le servía David a Saúl? Como un tañedor. El servicio que daba David a Saúl ya no era con ovejas, sino que aquí él, hermano, lo que era un tañedor. Cuando él tocaba el arpa, mire qué diferente, ¿eh? Cuando él tocaba el arpa, hermano, ese Saúl se liberaba. Dice que Saúl le venía paz solo con escuchar tocar a David, como ese en sus dedos tenía una unción especial, hermano, que él solo con esa música liberaba el ambiente y ya servía, ya no a un padre biológico, sino que servía a un padre espiritual, hermano, como tañedor. Eso es interesante, hermano. Que mire, así como nosotros tenemos el nivel de servicio en nuestras casas, yo creo que este tema se lo voy a pasar a los hermanitos del área de niños para que le enseñemos a los niños la importancia de que el primer lugar donde tienen que servir es en sus casas. Que si ellos sirven en sus casas, van a ser buenos servidores en la iglesia. Y que al ser buenos servidores en la iglesia, van a ser buenos servidores celestiales también. Pero no podemos de alguna manera mutilar, hermano, que yo solo voy a ser buen servidor en la iglesia. No, hombre, seamos buenos servidores en nuestras casas, seamos buenos servidores en la iglesia, para que entonces nuestro servicio sea agradable al Padre. Entonces David le servía a su padre espiritual como un tañedor. Ahí le liberaba el ambiente. Mire, ya vamos a poner el de arriba, pero quiero que leamos otros versículos aquí. Este es un hijo que sirve también. Veamos esto. David dice que Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y aquí déjeme hablar algunas cositas, hermano. Había algo que era realidad. Este hombre sí está actuando de manera imprudente, está rechazando a David, pero algo que es cierto es que David manejaba unas pocas ovejas. Pero saquemos un principio eterno aquí. No saquémoslo, sino recordémoslo. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Entonces déjeme decir algunas cositas aquí. Hermano, no menospreciemos el servicio. Hermanito, ¿por qué vamos a menospreciar el lugar que nos ponen a servir? Mire, aprendamos de este hijo que sirve, David, un hijo que sirve. David, aunque era poco lo que él tenía, nunca tuvo en poco su servicio. Hermano, mire, siempre para llegar a una montaña es primero pasar un valle. Siempre para llegar a una altura, nadie, aún las abuelitas dicen, nadie llega de un salto al cielo. Es gradual, es gradual. Pero ¿sabe cómo ascendemos? ¿Sabe cómo vamos creciendo en el Señor?
cuando somos fieles en lo poco. En ese puesto donde nos ponen a servir, a veces lo menospreciamos y a veces lo descuidamos. Hermano, pero si a nosotros nos pusieron, qué sé yo, hermano, hermano, mire, usted va a estar aquí y usted va a cuidar ese botecito de agua, oiga, cuidadito, no se le vaya a parar ni una mosca a ese botecito de agua. Y usted diría, y alguien diría, ¿a eso me ponen aquí? Pero si usted como servidor dice, bueno, el hermano sabrá por qué me pone acá, yo voy a cumplir con esto que él me puso. A mí no me va a importar algo más. Yo tengo que estar pendiente de que este botecito de agua esté siempre allí, íntegro, y que no se vaya a parar ninguna mosca. Y aquí voy a estar cuidando. Y ahí, él fue fiel en eso poco que lo pusieron a hacer. No menospreció su puesto. No menospreció, hermano, el lugar que le dieron, sino que buscó darlo todo en esa posición que le dieron. Hermano, el que es fiel en lo poco, lo van a poner sobre lo mucho. Entonces, ¿cómo debemos de aprender, hermano, esto? Mire, David, él sabía que eran pocas ovejas, pero ¿sabe qué me enseña David, hermano? Que ese cuidaba con todo esas pocas ovejas, pero las cuidaba, daba la vida por ellos. Dice, una vez se vino el león, dice, y yo lo agarré, hermano, dice que lo tomó por las quijadas y defendió la oveja. Hermano, en lo poco siendo fiel, dando todo. Él peleó con el oso, con el león, con el fin de que su servicio fuera bien, fuera efectivo. Hermano, no se descuidó. Pero mire, a veces nos pasa, hermano, que nos dan una asignación dentro del servicio y no nos gusta. No, ahí no. No, póngame en otro lado. No, ahí no me gusta. Hermano, acostumbrémonos como servidores. No pidamos gustos. El lugar donde lo pongan, aunque no nos guste, traguemos grueso, hermano, y Señor, algo estás trabajando en mí, hermano. Y mire, todo esto que yo lo estoy predicando es porque realmente ya lo he vivido, hermano. Mire, nosotros servimos por 8 años allá nos pasó de todo, hermano. Nos pasó de todo. Cuando le digo de todo, hermano. ¿Sabe que en el equipo donde estábamos nosotros no duraban las parejas, los matrimonios? ¿Sabe por qué era? Porque yo no sé de dónde se habían sacado los líderes que solo matrimonios podían estar en las puertas. Entonces a nosotros solo llegábamos a la reunión, Melvin, las puertas. Y yo que le decían, vámonos, obedezcamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Hermano, 4 horas parados ahí, 4 horas parados, hermano, porque no había quien nos relevara. Hermano, una vez un ayuno. ¿Sabe que antes los ayunos comenzaban a las 9, ya terminaban a las 4 de la tarde? De antes. A las 7 de la noche, va, que eran 3 cultos, va. Hermano, una vez nos tiramos un ayuno todo el día ahí parado. Y yo solo, no estaban trabajando. Y entonces yo entendía, ya ahora sabemos por qué no duran los matrimonios aquí, ¿va? Pero ¿sabe qué? Yo agarraba la mano de aquí no nos vamos a mover, vamos a resistir. Aquí nos tiene el Señor, Él sabe por qué nos tiene aquí. Hermano, y ahí la pasamos. No, hermano, no nos ponían en otro lugar, hermano. Solo las puertas. Hasta un apodo, otro día se lo cuento como decían. Pero es que, mire, la puerta que nosotros nos ponían, si usted ha ido a la central, era la puerta que dice el pescado. Ahora que la mire usted, aquí ponían al pastor o a la pastora. Ahí nos ponían. Entonces un bandido, el fish me decía a mí. A donde me miraba, hey fish. Porque ahí nos matricularon, hermano. Cuidadito me voy a decir así porque lo pongo en disciplina. Hermano, mire, eran unos tiempos donde realmente teníamos que agarrarnos de Dios y decirle a mi esposa, vamos a servir con todo. Después vino un cambio de liderazgo y entendió, no lo podemos tener solo a ellos todo un día. Pero nosotros nunca dijimos nada, hermano, sino que el líder nuevo que vino entendió y dijo, no hombre, no podemos. ¿Y quién dice que solo la pareja? Vaya hermanito usted y vaya usted hermanito, los dos van a estar allá. Y ya cambió las cosas. Pero esperamos.
Hermano, y antes de eso, los baños, nadie quería ir a los baños. Y mire, el pueblo allá es grande, hermano. Usted sabe, atender un baño de esos, hermano, allá hay de todo, ¿ah? Entonces, ahí otra vez con mi esposa, ahí nos mandaban, hermano, ¿qué hacíamos? Vamos y obedezcamos, sin murmurar, vamos. Y allí en los baños, ahí hacíamos nuestro servicio. Hermano, lo que le quiero decir es que ya pasamos por ahí, nosotros ya pasamos por ahí. Ya nosotros sabemos eso, ya sabemos que eso, una vez, yo creo que le conté una vez que me pusieron en una cafetería, hermano, en un evento Soy de Cristo, Dios santo, ese día sí salí enojado, hermano. Le soy sincero, ese día sí salí molesto, porque me dejaron solo ahí, hermano. Mire, en lo que iba y que tenía que caminar no sé cuántas cuadras para ir a dejar la bolsa llena de basura allá, y cuál carreta, y de esa grandota, cuando ya venía, ya estaba yendo el barril otra vez. Hermano, y ¿sabe qué? No, nuestro anciano, cuidadito, tenis. Aquí venimos a servir con zapatos de suela, así bien formalito. Hermano, viera cómo terminé yo ese día, hermano. Pero ahí está, no nos vamos a mover. Mire, ahorita hace poco me invitó el pastor Pedro a predicar a Choloma. Él era mi anciano. Ahí me las desquité. No, ahí platicamos. Y yo le decía, hermano, eso. No, nosotros ahí estuvimos. Y él reconoce eso. No, ustedes fueron servidores fieles. Ustedes fueron servidores que ahí estuvieron siempre. Ustedes fueron servidores que no se movieron. Ahí estuvimos. Hermano, acostumbrémonos a hacer. Mire, si hay algo que a nosotros nos pasa, no crea que es onda del líder. No crea que es onda del pastor. ¿Sabe qué? Algo está trabajando el Señor en usted. Algo está formando el Señor en usted. Hay algo que el Señor nos está trabajando. ¿Para qué? Para que demos lo mejor después, hermano. Entonces David aprendió a ser fiel en lo poco. Nosotros, hermano, donde nos pongan ahí, demos nuestro servicio al Señor. En lo que nos pongan a hacer, demos nuestro servicio al Señor. Entonces David, esas pocas ovejas la cuidó. Y mire, él llegó un tiempo donde le tocaba ir donde sus hermanos que estaban en la batalla y regresar otra vez al rebaño. O sea, que se tenía, ahí le miramos dos servicios, hermano. Fue evolucionando. Él dice que, hermano David nos enseña mucho. David lo tenían de mandadero. Anda a dejarle esta cuajada a tus hermanos. Anda a dejarle esta leche a tus hermanos. Mira, llevarle este cabrito al rey. De mandadero lo tenía el papá, pero era un hijo que servía. Yo no encuentro a un David renegando con su papá. ¿Y por qué me mandas a mí? No, él dice que obedientemente salía. Y ya tenía dos asignaciones. Iba al campamento, hermano, dejaba ya lo que tenía que dejar y regresaba a cuidar el rebaño. Pero mire este versículo que le voy a leer. Mire este versículo que le voy a leer. En una de esas ocasiones que lo mandó su papá, dice que se levantó David muy de mañana. Mire, así cuando los hermanos vienen antes de las 6 el día sábado, muy de mañana están aquí los hermanos sirviéndole al Señor. Aleluya. Dice, se levantó David muy de mañana, pero esto me llamó la atención, hermano. Dice que dejó el rebaño con un guarda. Otras versiones dice, dejó el rebaño con otro pastor. ¿Cómo le pondríamos eso ahora aquí en el servicio? Relevo, ¿qué más? ¿Qué se le ocurre a usted? David recibe una asignación nueva de su padre, pero él ya tiene una. Pero su padre lo manda a hacer otra cosa. Mire a un David. Ya no me tienes ocupado aquí, pues, ¿para qué me vas a mandar a otra cosa? ¿Cómo que me estás mandando a hacer algo más? Y ya no me tienes aquí con estas pocas ovejas. Imagínese un David molesto. Imagínese un David, hermano, amargado con su papá. Pero él se las ingenia. Hermano, mire, yo como lo veo es, no descuidó su puesto. No descuidó su asignación, sino que se las ingenió. Dijo, pero yo también tengo una responsabilidad con el rebaño. Así es que yo voy a dejar atendido el rebaño y yo voy a ir a hacer la otra asignación que me manda a hacer mi padre. Pero no descuidó su rebaño. Entonces mire hermano, a veces muy fácil dejamos abandonado nuestro puesto.
A veces muy fácil dejamos abandonado el servicio que el Señor nos ha dado. David bien pudo haber, me están mandando a otro lado, hay que ver cómo se defiendan esas ovejas. Yo voy a hacer. No descuidó su asignación, no descuidó su primera asignación. Entonces, algo que yo veo aquí, hermano, algo que yo veo es que David amaba el servicio, amaba lo que le habían dado. Lo poco lo amó, lo poco lo supo llevar, lo poco lo cuidó. Entonces, hermano, hay veces que, mire, ¿cómo le digo esto? Muy fácil, hermano. Hay veces que hoy me toca servir, sí, pero ahí están los otros hermanos. Ahora me voy a ir a tomar un café con mis amigos. Dejó el servicio. No, que ahora tengo una reunión con tal persona. Dejó el servicio a un lado. Y hermano, mire, algo que tenemos que mejorar. ¿Sabe que tenemos que mejorar? La comunicación. Porque a veces ni informan. Hay veces que yo miro los chats, hermanos, mire esto y esto vamos a hacer. Y yo digo, nadie contestó hoy al hermano, pobrecito, lo dejaron hablando solo al hermano. Qué mala costumbre, hermano, eso es una mala costumbre, fíjese. Mire, si no va a venir al servicio, yo creo que con antelación, el que debería de saber es un líder. Hermanito fulanito, fíjese que este domingo tengo una responsabilidad, qué sé yo, trabajo, qué sé yo, hay algo urgente que tengo que hacer. Se entiende, hermano, eso se entiende. Pero mire, qué importante es cuando esto, mire, no dejamos botado el puesto. Mire, el faltar a un servicio y no informar a tiempo, y se lo digo así, no informar a tiempo, eso es dejar abandonado su puesto. Hay unos que ni informan, hay otros que a la mera hora, no voy a poder llegar. Pongan a otro ahí en la cámara porque a las 5 y a las 6 y 25, mire, fíjense que hoy no voy a poder, hermano, y ya toda la programación de multimedia se fue. Porque no se informó. Imagínense el hermano que toca la batería, no puedo llegar hoy a las 9 de la mañana el domingo. O el que toca el otro instrumento, no, hermano, eso es dejar abandonado nuestro servicio. Mire qué responsabilidad la de David. Él dijo, sí, él se programó, él dijo, sí, tengo otra asignación, pero yo voy a dejar atendido mi puesto, mi rebaño, lo voy a dejar atendido, no puede faltar. Entonces yo veo a un David, hermano, que en lo poco era responsable. En lo poco él tenía esa responsabilidad. Qué lindo es que todos nosotros como servidores, hermano, tengamos esa responsabilidad. Mire, nosotros como pastores tratamos de darles el calendario de todo el año, hermano. Ya los equipos saben qué mes les toca Santa Cena, qué mes, ya sabe todo, ahí les va todo. ¿Sabe qué? Usted como servidor debería de agarrar ese calendario y decir, estas fechas son mis días de servicio. Y hermano, entonces programarse. ¿Para qué? Y si sale alguna eventualidad, con tiempo a su líder, mire, yo le mando ahí un mensajito que no voy a poder llegar, que no voy a poder servir esta vez, o solo un día, o qué sé yo, no voy a poder estar. Pero se informa. ¿Sabe qué es eso? Está recomendando su puesto, está diciendo, por favor que alguien más me cubra ahí, por favor que alguien más haga la labor que yo hago. Entonces David, hermano, hacía eso. Y miren lo que dice Salmo 78, 70. Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Mire qué lindo, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para que pastoreara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Entonces ya no está sirviendo, ahora ya no está sirviendo a su padre biológico, ahora ya no está sirviendo a su padre espiritual, ahora está sirviendo al Señor, hermano, ahora como pastor de Israel, ya no de ovejas, animalitos, sino que de ovejas, hermano, de almas. Entonces mire cómo se cumple esto, hermano. Pero ¿qué fue primero? Ya vamos a ver esto. Pastor de Israel. Yo le voy a poner entre paréntesis, es un pastor de almas. Entonces ahora ya no está sirviendo a un padre biológico, ahora ya no está sirviendo a un padre espiritual, ahora está sirviendo a Dios. Mire cómo, al Padre Celestial, cómo, ahora como pastor de Israel. Pero qué interesante es entender esto, hermano. ¿Qué fue primero?
Fue pastor de Israel primero. ¿Cómo hay que aprender esto, hermano? ¿Cómo hay que aprender esto? Mire, que los que tenemos padres todavía en esta dimensión, hermano, mire, sirvamos a nuestros padres, sirvámoslos. Aprendamos a servir a nuestros padres, por eso me parece interesante que lo veamos con el área de niños, para desde ahí abrirle la mente a los niños y decirle: hey, el primer lugar donde tienes que ser buen servidor es en tu hogar, en tu casa. Ahí, qué lindo que un niño de 5, 6, 7 años reciba esa enseñanza ahorita. Hey, mira, donde te tienes que pulir ahorita para ser un buen servidor es en tu casa. Cuando seas un adolescente, serví en tu casa. Y puedes servir en la casa de Dios también. Pero donde tienes que primero comenzar a servir es en tu casa, a tus padres biológicos. Entonces, hermano, eso nos va a llevar a un siguiente nivel, a servir en la casa del Señor, a servir aquí en una casa espiritual, a servir aquí a la iglesia. Entonces, hermano, esto va en un ascenso. Por eso quería hablarle a David un poquito para que viéramos esto. Primero, hermano, fue un buen servidor en su casa. Después fue un buen servidor en el palacio, para luego llegar a ser un servidor ya en todo el pueblo de Israel. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. ¿Qué nos impide a veces escalar, hermano? ¿Qué nos impide a veces subir? ¿Sabe qué? Cuando estos principios no los tenemos bien claros. Por eso, un hijo que sirve, hermano, un hijo que sirve, un hijo que sirve, un hijo que sirve. David, un hijo que sirvió a su padre Isaí, un hijo que sirvió a su padre Saúl. ¿Y qué cosa, hermano? Un mal padre. Saúl sí fue un mal padre con David, pero lo sirvió. Y llegó, hermano, a ser un servidor directo del Padre Celestial. ¿Cómo? Como pastor de Israel. Entonces, hermano, qué importante es un hijo que sirve, un hijo que sirve. Convirtámonos en esos hijos que sirven. Vamos a dejarlo aquí. Hay otros casitos aquí. Voy a poner el resumen para que. Dígame. Cuando David, ¿lo pueden proyectar allá? 1 Samuel 24, 11. 1 Samuel 24, 11. Gracias Carlos. Mire, vamos a ver un poquito de José, hermano. Tenemos que hablar de José. Hay otros que deberíamos de agregar aquí. Vamos a ver si los agregamos. Yo le puse aquí 5 casos que yo digo, 5 casos sí los doy en una hora, pero ni esos 5 casos puedo dar en una hora. Hay casos como el de Jonatán. Jonatán es un hijo que sirvió a Saúl y que tiene muchas cosas que deberíamos de aprender. Un hijo que sirve. Entonces, hermano, yo quiero dejarle eso en su corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Tenemos ahí el versículo. Ahí está donde él le dice, mire, David le dice a Saúl: Padre mío, así le decía. Padre mío, era un padre espiritual para él. De alguna manera era un padre espiritual. Padre mío. Hijos que sirven. Yo creo que hay bendiciones tan grandes para un hijo que sirve, y entre ellas es: yo me compadezco de ellos, yo los voy a perdonar. Pero entre todo también lo que dice ahí, habrá una diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. Entonces hermano, hay grandes beneficios para los hijos que sirven. Que todos, sabe, que tengamos en nuestro corazón, hermano, sabe, que tengamos en nuestro corazón. Pues por lo general todos tenemos que ser hijos de un hogar, de una familia biológica. Pero no todos los cristianos han llegado a ser hijos espirituales. Hay cristianos que están huérfanos, espiritualmente hablando, y necesitan una paternidad espiritual. Y ese es un grave problema en la iglesia, hermano. Hijos huérfanos, espiritualmente hablando. Entonces, al ser huérfanos, no pueden ser hijos que sirven, porque no tienen, hermano, dónde servir. No tienen casa donde servir. Hermano, de veras, ¿usted se siente dichoso de estar en una casa para poder servir al Señor?
¿Sabe eso cómo me llena mi corazón a mí, hermano? Yo estoy en una casa donde le puedo servir al Señor. Soy hijo de una casa. Y usted debería de tener en su corazón: soy hijo de una casa. Y ahí voy a ser un hijo que sirve. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Queremos ser esos hijos que sirven, Señor. Esos hijos al estilo de Isaac, que se sacrifican. Sí, hay sacrificios, sí. Hay recorridos que hacer. Hay recorridos que hacer. Hay pesos que llevar, sí, pero dice el Señor: mi carga es ligera, mi carga es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, ahí vamos a cumplir la comisión que el Señor nos ha dado. En el nombre de Jesús queremos ser esos hijos al estilo de Isaac, que nos esforzamos, que llevamos esa responsabilidad sobre nuestros hombros, pero vamos a llegar al monte donde vamos a hacer nuestro acto de adoración, de nuestro servicio al Señor, lo vamos a rendir y ahí vamos a alcanzar las promesas. Ahí hay provisión. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser esos hijos que sirven, así como Jacob, que nos dejamos vestir, nos dejamos equipar, nos dejamos enseñar. Señor, danos un corazón enseñable. Quita todo aquello de nosotros que nos impide, Señor, el recibir una corrección, el recibir un adiestramiento, el recibir una orientación, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible, hijos que sirven, pero hijos que se dejan formar, hijos que se sientan a escuchar, hijos que se sientan a ser discipulados. En el nombre de Jesús queremos tomar esa actitud de Jacob también, Señor, ser enseñables, ser discípulos. Nos dejamos formar, Señor, nos dejamos enseñar. En el nombre de Jesús, que haya esa unción aquí en esta casa, Señor. Hijos que se dejan vestir, hijos que se dejan equipar, hijos que se dejan enseñar, hijos que tienen anhelo de crecer, de desarrollar, pero entender que para crecer y desarrollar es importante que nos corrijan, es importante que nos digan las cosas que no están bien, las cosas que podemos mejorar. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un corazón como el de Jacob. En ese momento él se dejó vestir, se dejó orientar, se dejó llevar por su mamá y pudo llegar a servir a su padre. En el nombre de Jesús también traemos a memoria lo de David, Señor. Ayúdanos a tener todas esas cualidades que tenía David, que aunque servía en algo poco, pero lo daba todo. Aunque servía en un rebaño pequeño, pero él ahí lo daba todo, ahí daba su vida, ahí él se dejaba también instruir, ahí él tenía ese carácter de un servidor que no abandona su puesto, que no abandona su servicio, sino que tiene esa responsabilidad siempre de que su servicio esté al 100. En el nombre de Jesús, servidores, Señor, no solo aquí en la iglesia, sino también en nuestras casas, que podamos aplicar todo esto a nuestra vida, Señor. Hijos que sirven, hijos que sirven. En el nombre de Jesús queremos ser esos hijos que te sirven, hijos que te sirven. En el nombre de Jesús, esta palabra quede en nuestros corazones, la podamos, Señor, atesorar, recibir y atesorar en nuestros corazones, para que nuestro nivel de servicio sea mayor. En el nombre de Cristo, gracias. Llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Que tu mano poderosa nos guarde y nos lleve con bendición a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios.